una salida. Esta noche está con nosotros José Domingo Pérez, fiscal miembro del equipo especial Lavallato. Quiero agradecerle su presencia en este programa, que es el primer programa bajo el título de 2019. ¿No? Ustedes saben que el programa cambia, como cambian los años, y el día de hoy estrenamos logo y estrenamos también esta nueva etapa. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, las gracias a usted. Gracias. En principio quería preguntarle, ¿le sorprendió que el fiscal de la Nación se retractara? Es decir, había tomado una decisión que era una decisión que ya se había anticipado, por lo menos en el rumor. Yo creo que lo que me sorprendió es que el Ministerio Público, quienes integramos esta institución, pudiéramos aguantar estas actuaciones que ha venido teniendo Pedro Chávarri en la conducción de la Fiscalía de la Nación desde que ha asumido el cargo. Creo que es el momento en donde los fiscales tienen que mostrarse más firmes y exigir la renuncia de Pedro Chávarri a la conducción de la Fiscalía de la Nación. Pero no solamente su renuncia a ese cargo, sino que se vaya del Ministerio Público, porque él, conjuntamente con los otros dos fiscales supremos que han sido vinculados o sindicados al caso Los Cuellos Blancos, generan una mayoría en la Junta de Fiscales Supremos que finalmente decide los destinos del Ministerio Público. El día de hoy está la ciudadanía marchando, protestando pacíficamente, precisamente por los actos que ha venido realizando Pedro Chávarri, que desprestigian a la institución, y que todos los fiscales que realmente deseamos que esta institución nuevamente sea tutelar en la sociedad, muestren su rechazo a dicha persona. El doctor Vela habló de hostilizaciones en una de las audiencias y decía que estas hostilizaciones habían sido permanentes. ¿Estas hostilizaciones comenzaron cuando usted declaró para este programa? Bueno, ¿o ya desde antes había tenido problemas? Bueno, como se acordará, vine precisamente invitado para dar una exposición acerca del trabajo del equipo especial que se había unificado. Y cuando usted me hace una pregunta, ¿qué opinión tenía respecto a Pedro Chávarri en el ejercicio de mi derecho constitucional a opinar, a expresarme libremente? Consideré que no era la persona más adecuada para el cargo. Ello trajo como una secuencia de que me iniciaran procesos disciplinarios que lamentablemente tuve que soportar durante varios meses. Por fortuna, hace poco se han archivado, y respecto a la entrevista se estableció que en efecto había mencionado esa apreciación en el ejercicio de mi derecho constitucional. Ha significado en efecto una permanente hostilización al trabajo que hemos venido realizando. El inicio fue precisamente la entrevista con usted. El doctor Vela le decía también, como jefe coordinador, me imagino, ha tenido una reunión el día de hoy con representantes de la empresa Odebrecht. ¿Ha golpeado mucho estos sucesos, el avance de las investigaciones, o digamos hemos tenido la fortuna de todavía mantener un cronograma que permita al país seguir con las investigaciones que ustedes están realizando? No voy a adelantar el cronograma que se está reprogramando, que eso se está encargando el doctor Rafael Vela como coordinador del equipo especial, pero lamentablemente la firma del acuerdo de colaboración que se iba a dar en el consulado peruano de la ciudad de Sao Paulo se ha tenido que postergar, que estaba fijado inicialmente para este viernes 11 de enero, para una próxima fecha. Las declaraciones que se tenían que recibir de los funcionarios brasileños, entre ellos el señor Jorge Simões Barata, respecto a las investigaciones del metro de Lima en los tramos 1 y 2, financiamiento de la campaña del Partido Aprista y otras investigaciones, así como otros funcionarios, lamentablemente no se van a poder llevar en la semana siguiente a la firma
del acuerdo de colaboración eficaz, precisamente porque ello ha originado un retraso por parte del equipo especial y entendemos también por parte del PAR o las autoridades brasileñas, quienes están comunicando directamente con el doctor Rafael Vela Barba. En ese sentido, debo también a usted manifestarle que desautorizo o desautorizamos, esto lo hablo a nombre del equipo especial, cualquier pronunciamiento que pueda emitir el doctor Alonso Peña Cabrera Freire como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, toda vez de que él no es ya un vocero legitimado, atendiendo de que él también se ha prestado a estos actos de hostilización para perturbar el trabajo del equipo especial desde el puesto que cumplía. Así es, el puesto que cumplía o que cumple, porque por la mañana decían que evaluaba su renuncia. Para poner en autos a los televidentes, estamos hablando del fiscal encargado de la cooperación internacional. ¿Cuál es exactamente la labor del doctor Peña Cabrera? Bueno, en el día de hoy se esperaba que el doctor, a través de una muestra de desprendimiento, de dignidad hacia la institución, renunciara. Sin embargo, no lo ha hecho así, a pesar de que fue comprendido en una denuncia que se ha realizado contra Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. ¿En cuál denuncia? La presunta comisión del delito de encubrimiento en las modalidades de encubrimiento real y personal que había sido interpuesto o había sido presentada por mi persona en la última semana del mes de diciembre, en la cual dentro de varios aspectos, además de la intención de Pedro Chávarri de perturbar el desarrollo del proceso de colaboración eficaz, se hacía mención precisamente a los actos que venía realizando la Fiscalía de la Nación a través de Alonso Peña Cabrera, con el objeto precisamente que no llegara a buen término estas coordinaciones que estaba realizando el doctor Rafael Vela Barba con sus pares brasileños. Usted mencionó en aquella primera entrevista que tanto problema le trajo al interior del Ministerio Público que fue Alonso Peña Cabrera quien en algún momento le dijo que no se metiera con AG. ¿Usted reiteraría lo que en aquel momento dijo? Bueno, finalmente se le ha iniciado un proceso disciplinario a cargo de la doctora Zoraida Ábalos como fiscal suprema de la Fiscalía Suprema de Control Interno, y el tiempo me está dando la razón. Precisamente cuando asumo el cargo de fiscal provincial en el equipo especial, una de las personas que procuró que no se llevaran a cabo los actos de investigación fue Alonso Peña Cabrera, y tuve que denunciarlo en su oportunidad cuando esta persona me indicó que no debía preguntarse por AG. ¿No debía preguntarse por AG? ¿Fue lo único que hizo o hubo presiones de otro tipo que ya interfirieran directamente con sus diligencias? Definitivamente ha habido presiones. El doctor Rafael Vela ha cursado distintos oficios, informes al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Incluso últimamente solicitó que lo separara del cargo porque se presentó en un programa periodístico precisamente a dar a conocer aspectos que eran reservados de los procesos que venían llevando a cabo los fiscales del equipo especial. ¿Usted cree que, que se presentó por disposición de Chávarri, es decir, que aquí había un juego en pared? Bueno, parece que eso es así. Yo lo he manifestado precisamente en la disposición fiscal en donde solicito que Pedro Chávarri sea investigado por este delito, y dentro de los fundamentos hago mención a esta intervención y actuación que ha tenido Alonso Peña Cabrera. De entorpecer, de presentarse para que con el fin de no solamente revelar información, sino desacreditarlos a el doctor Vela y a usted. Mire, yo creo que en general el equipo especial, dentro de las investigaciones que he venido realizando, y una de ellas respecto a la investigada Keiko Fujimori Gucci, tanto testigos protegidos como colaboradores habían establecido un plan precisamente para desestabilizar la investigación que se seguía en su contra. El chat de la botica, que era la conversación que sostenían distintas personas de este grupo que lidera Keiko Fujimori, señalaban precisamente de que uno de los objetivos era no solamente el desprestigio de mi persona como fiscal, sino también lograr que me sacaran de las investigaciones.
Esto se ha materializado o se ha consumado con la decisión de Pedro Chávarri. Usted se declaró en rebeldía, es decir, cuando Chávarri decide que no los renovaba en sus cargos, usted dice no vamos a entregar la documentación. ¿Tenían esa posibilidad? Le hago esta pregunta porque quisiera primero conocer cómo se enteran ustedes de la no ratificación y cómo así consideran que es ilegal, porque Vela lo dijo en conferencia de prensa, es ilegal lo que ha hecho el doctor Chávarri. ¿Cómo entender que el fiscal de la Nación haya cometido un acto ilegal contra un equipo especial encargado de la investigación más importante de corrupción que enfrenta nuestro país en la actualidad? El doctor Rafael Vela precisamente hace esta afirmación de la ilegalidad en que ha incurrido el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sostenido en los fundamentos que éste ha empleado para sustentar la remoción de él como mía. ¿Cómo me he enterado de esta situación? Pues bueno, era el día 31, vísperas de un año nuevo. Entiendo que toda la ciudadanía, o gran parte de ella, ya se estaba preparando para recibir el año nuevo en distintos lugares. En mi caso, ya me había desplazado a mi domicilio, se había quedado en la oficina personal trabajando, porque las diligencias en el Brasil eran a los días siguientes. Claro, eran cosa de días. Era cosa de días. Y ya estando en mi domicilio, escucho la conferencia de prensa que realiza Pedro Chávarri. Es decir, ¿se entera por televisión igual que todos? Me entero por televisor, me sorprendo, no es regular. Pensé que no estaba sucediendo realmente dentro de nuestra institución que el jefe de la misma se presentara en unas horas inapropiadas, acompañado de 2 fiscales, para dar un anuncio, cuando existen otras formas un poco más regulares, horas un poco más propicias, y tuve que tomar la decisión de retornar a la oficina porque había documentación sensible que, atendiendo a un problema de avería que ya habíamos puesto en conocimiento ese día de ingreso de la puerta de acceso a la oficina, tuve que lacrar la oficina con el temor de que hubiera alguna sustracción de la documentación de los casos que se estaban investigando. ¿Son estos fiscales que acompañaron a Chávarri en esa conferencia de prensa quienes usted ha cuestionado y ha dicho que definitivamente tendrían que dejar el Ministerio Público? No, creo que los doctores, como ellos se han manifestado, en algunos casos han declinado a esta designación por distintos motivos. Lo ideal hubiese sido que no aceptaran ese ilegal ofrecimiento de Pedro Chávarri. ¿Por qué cree que declinan? Porque considero de que la situación se desbordaba, la protesta social, la manifestación que habíamos realizado nuestra, algún otro pronunciamiento de algún otro estamento del Estado, y terminan tomando esta decisión para no generar un mayor desprestigio al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Ahora, mucha gente dice, o se podría pensar, pero ¿por qué son indispensables? Estamos hablando de indispensables, de personas indispensables, viendo no solamente la persona de José Domingo Pérez, ni la de Rafael Vela, sino la de todo un equipo que trabaja. Es decir, ¿qué hubiera pasado si ustedes dejaban este caso, si finalmente se consumaba su remoción y entraban nuevos fiscales, teniendo en cuenta que el resto del equipo también había dicho, nos vamos? ¿Cuál iba a ser la consecuencia mayor para las investigaciones? Lo que pasa es que para tomar una decisión, esta decisión debe ser debidamente fundamentada. Si nosotros incurríamos en cualquier tipo de irregularidad, si éramos fiscales ineficientes, sin resultados para los fines de la institución, se justificaba una remoción. Pero justificar el retiro de nosotros porque emití una opinión al momento de que Pedro Chávarri asume el cargo de fiscal de la Nación, cuando esto ya había sido archivado por el órgano administrativo disciplinario del Ministerio Público, cuando se justifica la decisión en falsedades, como que el doctor Rafael Vela Barba no había dado respuesta a requerimientos de información a la Fiscalía de la Nación,
Cuando se dice que la sobreexposición que vengo realizando afecta mi objetividad en un caso, pero Pedro Chávarri no nos dice qué caso, y debemos entender de qué se refería. A Fuerza Popular. Entiendo. Y cuando, por el contrario, es el canal de justicia que ha difundido las audiencias y ha dado a conocer estos alcances a la sociedad, entonces cuando estos fundamentos no resisten razonabilidad, no son legales para hacer una remoción, creo que conviene, en este caso, protestar, y nuestra protesta fue precisamente impugnando esta decisión, apelando la misma, lo que habíamos realizado conjuntamente. Claro, ustedes inician esta apelación, pero antes de que esa apelación se resuelva, Chávarri retrocede. Nosotros la presentamos, lo acompañé al doctor Vela a la mesa de partes de la Secretaría General. Minutos después, no creo que llegó la hora, comunicaron por los medios de comunicación que se nos había repuesto nuevamente en el cargo. No es regular una actuación, sobre todo de quien tiene que conducir una institución tan importante. ¿Cuál es su interpretación de ese retroceso? Porque claro, ahora, digamos, un fiscal, alguien que maneja una institución como la Fiscalía, no renueva, nombra a otros, estos declinan y luego retrocede, dice para todos los efectos, vuelvo a poner a los mismos que estaban, digamos, es una cosa que no sucede todos los días, ni en cualquier lugar, ¿no? Y que desprestigia precisamente a la institución. Por eso es que usted considera que Chávarri no puede seguir a cargo del Ministerio Público. Yo me estoy adhiriendo a la posición del doctor Pablo Sánchez, fiscal supremo, de la doctora Zoraida Ábalos, fiscal supremo, que han pedido la renuncia de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. ¿Cuántos miembros del equipo especial están en esa misma lógica? ¿Es todo el equipo especial el que considera que Chávarri no está capacitado para continuar ahí? Voy a hablar a título personal. Okay. No quiero comprometer a ninguno Correcto. de mis colegas que conformamos el equipo especial. Lo que estoy indicando es en el ejercicio de mi libertad a opinar, expresión. de expresión. Pedro Chávarri no puede ser fiscal de la Nación, no puede ser fiscal supremo, porque como ya lo he indicado, genera distorsión en el desarrollo o en el buen desenvolvimiento de la institución. Acá tengo la página 3 de un informe que usted presenta, que es justamente este pedido para investigar a Pedro Chávarri, el pedido de investigación preliminar por encubrimiento real y obstrucción a la justicia en el caso Keiko Fujimori. Usted dice, a pesar de los preceptos normativos de reserva y confidencialidad del proceso de colaboración eficaz señalados anteriormente, se ha tomado conocimiento que el señor Chávarri, fiscal de la Nación, a través de su secretario Aldo León Patiño, ha ejecutado actos para entorpecer u obstruir el acuerdo de colaboración eficaz. ¿Se refiere a la carta que le dirige a Vela? Es un oficio que Sí, dirige, cuando le pide explicaciones a Vela y que le aclare los cuestionamientos. señala cuestionamientos cuando nadie hasta ese momento lo había formulado, excepto la señora congresista Rosa Bartra, con quien se había reunido sin que quede registro en el registro de ingreso al despacho de la Fiscalía de la Nación, un día antes de la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. El cuestionar un acuerdo de colaboración cuando la norma señala que es un mecanismo para combatir el crimen organizado, para luchar contra la corrupción en sus distintas modalidades, y que la propia norma establece la reserva, la confidencialidad, hasta que éste sea homologado o aprobado por un juez. Y cuando esto lo determinamos, que en el desarrollo de la investigación que se venía siguiendo contra Keiko Fujimori, de que había habido una captura o una instrumentalización de usted Pedro lo Chávarri. pone aquí usted dispone claramente, punto 3.6, esta es la página 4. La actuación de Chávarri Vallejos antes descrita simplemente demuestra que se ha consumado su instrumentalización para favorecer los intereses de la imputada Keiko Sofía Fujimori Iguchi. ¿Cómo interpreta que el día de hoy Keiko Fujimori le diga a su bancada apoyemos la reorganización del Ministerio Público y cambia aparentemente de parecer? Lo que el chat La Botica revelaba era que mantener a Chávarri era un asunto de supervivencia para Fuerza Popular.
¿no? Luego vemos todas estas demandas, coincide, uno tiene simplemente que atar cabos y uno dice, bueno, sí, aquí hay una relación, pero el día de hoy la señora Keiko Fujimori dice, apoyo la reorganización y hasta el APRA pide que Chávarri salga. ¿Dejó de ser Chávarri un instrumento útil a los intereses políticos? Bueno, creo que esas manifestaciones que han realizado estas personas, o la persona que usted hace mención y el partido o el grupo político al que ha referido, se da luego de que nos han reincorporado al equipo especial. Sí. Cuando nos habían retirado o nos habían cesado en el cargo, por el contrario, saludaban la decisión de Pedro Chávarri. Más allá de cualquier opinión, finalmente ellos están en el libre ejercicio de su decisión, como en el caso de la señora Keiko Fujimori, líder de un grupo, y respecto al otro partido, parte de la función que pueden desempeñar dentro del Parlamento. Lo que sí quiero recalcar es que no se puede hablar de autonomía e independencia en estos momentos del Ministerio Público cuando la cabeza, quien la representa, finalmente ha estado actuando instrumentalizado por decisiones ajenas a la entidad, cuando ha estado subordinado a las direcciones de grupos de interés para que fracasen las investigaciones. Eso a usted, digamos, no le queda ninguna duda de que ha sido así. Es que lo tengo que resaltar porque actualmente en el interior del Ministerio Público se quiere formar una corriente de opinión que se tiene que respetar la autonomía o la independencia, que algunos proyectos de ley que ha presentado, o el proyecto de ley para declaratoria de emergencia que ha presentado el Ejecutivo al Legislativo y que se vienen adhiriendo distintos grupos políticos, de lo cual no quiero dar ninguna opinión, pero que en el interior del Ministerio Público se esté indicando que se está afectando la autonomía y la independencia por esas iniciativas legislativas. Lo que a mí me queda preguntarles a los fiscales es, ¿realmente tenemos autonomía o independencia con Pedro Chávarri y los otros fiscales supremos vinculados a los cuellos blancos en el Ministerio Público? Es decir, ¿apoya la iniciativa del presidente Vizcarra? Le he indicado que no voy a manifestar ninguna opinión respecto a esa iniciativa. ¿Cuál hubiese sido una mejor salida? ¿Que el propio Ministerio Público reaccionara pidiéndole la renuncia a Chávarri? Le ha pedido sí. El doctor Pablo Sánchez, perdón, así es. Zoraida Ábalos, le han pedido claro, a Pedro Chávarri la renuncia. En una situación límite, es decir, cuando ustedes estaban fuera, pero estamos hablando de algo que ya venía antes, doctor. O sea, lo hemos hablado, nadie creía justamente que a partir de la aprobación que tenía el trabajo y de los avances que se lograba, esto podía ocurrir y sin embargo pasó. Entonces, pareciera que Chávarri entonces no cumplió el objetivo de sacarlos, no pudo cumplir y por lo tanto dejó de tener valor como instrumento político. ¿Lo analiza usted así? ¿Es hoy un fiscal sin piso político? Lo único que puedo decir es que es una vergüenza para la institución. Ese es el único calificativo que le podemos dar a una persona que vendió la función para intereses políticos. No le queda ninguna duda de que eso ocurrió. Vendió la función para intereses. ¿En qué sustenta esa afirmación? Precisamente en la decisión de habernos removido cuando estábamos a puertas de la firma del convenio o el acuerdo de colaboración eficaz que iba o va a traer la información, la evidencia, precisamente para seguir encauzando las investigaciones contra las personas que actualmente son investigadas o que probablemente se pueda ampliar este espectro de investigados en los procesos que sigue el equipo especial. Lo que estamos viendo es inédito en la historia del Ministerio Público. Por eso, reitero, mi llamado es a los fiscales de la institución, a que no se dejen manipular por algunos pronunciamientos respecto a que el presidente está invadiendo el espacio de la Fiscalía, dicen. Pero ¿cuál autonomía? Y vuelvo a reiterar, ¿cuál autonomía e independencia tenemos cuando Pedro Chávarri entregó la institución? Cuando quienes lo secundan o quienes votaron por él no hicieron nada para evitar precisamente ello. ¿La entregó a Fuerza Popular? ¿La entregó a la APRA? ¿La entregó? Porque usted ve varios casos. Estábamos conversando antes de salir al aire. Usted tiene a su cargo
el caso Toledo, ¿estoy En bien? efecto. El caso Pedro Pablo Kuczynski, el caso García, la interoceánica, en fin, son justamente los casos más, más complejos, ¿no? ¿A quién le entrega esta institución? ¿Son todos o es Fuerza Popular únicamente? Lo que he logrado investigar, he presentado precisamente esos elementos en la audiencia con la cual se logró la prisión preventiva, no solamente para la investigada Keiko Fujimori Gucci, sino para otras personas, y que el juez de la investigación preparatoria lo ha recogido en su resolución para dictar la prisión preventiva, y que está señalado en ese documento en la cual se solicita que se investigue a Pedro Chávarri por el delito de encubrimiento, establece que en efecto él ha sido un instrumento de ese grupo. La evidencia está ahí en la manifestación que han dado los testigos protegidos, está en el chat de la botica. Yo, en otra situación, esperaría, por el contrario, ya una acción inmediata de los propios fiscales para rechazar, para solicitar que Pedro Chávarri no puede continuar un día más en la institución. Es un peligro que él permanezca en la entidad. ¿Qué más puede hacer ahora? Dirán muchos, ¿qué más puede hacer Chávarri si hoy por hoy está prácticamente sin piso y sin respaldo? Mire, yo no me quiero poner en ese escenario, espero de que se tomen decisiones correctas. No hay un órgano de control de la magistratura en este momento que permitiera la remoción de él, de los otros dos fiscales supremos comprometidos con los cuellos blancos. Esa decisión está en el Congreso de la República, en las distintas comisiones que tienen que ver. Lo único que espero es que si realmente tiene respeto por la institución, si realmente busca la legitimidad del Ministerio Público, que se le devuelva la confianza a la ciudadanía, tiene que renunciar. Pero no renunciar solamente al cargo de fiscal de la Nación, sino al Ministerio Público, apartarse Ministerio de la Público. institución. Hay un proyecto que está pensando presentar Fuerza Popular que tiene que ver con la imposibilidad de que el Estado contrate con Odebrecht nuevamente, que es uno de los puntos del acuerdo que se considera lesivo para los intereses del Estado. ¿Qué persigue este proyecto, cree usted? ¿Boicotear el acuerdo? ¿Es eso? Bueno, no voy a hablar por algo que es un proyecto. A mí no me corresponde dar una opinión, pero recojo las palabras que está usted manifestando y que entiendo que siguen la misma sintonía de obstaculizar la labor de la justicia. Cuando dijeron o cuando se criticó que usted pidiera seguridad por el tuit, por ejemplo, del congresista Tubino, que decían, pero se puede interpretar como una llamada espiritual. Explíquenos por qué usted pide seguridad a partir de lo que escribe. Tubino dice que él hizo un comentario, que el mal, que se podía interpretar de otra manera, pero me imagino que esto tiene que ver con situaciones que usted ha vivido particularmente. A veces uno dice, no le voy a hacer caso a este loco que está fanfarroneando, pero a la hora de la hora las amenazas se cumplen. ¿Hasta dónde llegó esa situación de incomodidad, doctor? Bueno, yo no he calificado como loco al señor congresista Carlos Tubino. No, me refiero a cualquier comentario en Twitter. Es una generalidad que yo he cometido. Yo señalé de que el vocero del partido Fuerza Popular, mayoría en el Congreso de la República, congresista de este grupo, había señalado un mensaje que puede ser interpretado por cualquier ciudadano y ejercer algún acto de atentado en agravio mío, en agravio de mi familia, porque ya han habido antecedentes que así lo han demostrado. Públicamente tuve que salir a denunciar ese intento de que buscaron ingresar a mi vivienda, forzando la llave de la puerta o la perilla de la puerta, y otros actos en los cuales he sido hostilizado. ¿Por ejemplo? En general, no le voy a hacer mención, pero cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con usted ya hace bastantes meses, caminaba con un resguardo policial. El día de hoy tengo 3 policías que me siguen a todo lado, un patrullero en el lugar donde vivo,
personal policial que acompaña a mi familia, y más allá de que me sienta seguro por la función que cumple la policía, obviamente se ve trastocada mi vida, la privacidad, a la vida familiar, al derecho que también tengo de compartir con los míos. Pero sé que esa es la función fiscal. Sé que cuando hay intereses incómodos va a haber una respuesta. Yo no voy a esperar que a quienes investigo me aplaudan. No voy a esperar que a quienes investigo den aspectos positivos o calificativos de aceptación a mi trabajo. Más bien me preocuparía si es que ellos están conformes con la actuación que realizo. Es la labor del fiscal. Tengo ya más de 14 años como fiscal titular. Y el tema de su tesis, ¿cómo lo toma? Mire, ¿Le falló usted en el rigor de citar, de entrecomillar? ¿Hubo ahí una ligereza de su parte que se pueda admitir? Mire, cuando se le acusa de plagiar o de haber tomado citas y no entrecomillarlas, porque es básicamente la denuncia que se hace. Acepto la crítica y el escrutinio que se está realizando de mis actividades, no solamente del aspecto académico, del aspecto personal, del aspecto profesional. Por la función que cumplo, sé que soy pasible precisamente a ello. He solicitado el certificado del Turnitin, que es un certificado de originalidad que le he pedido a la Universidad Católica Santa María. Tengo conocimiento que de oficio han iniciado un proceso precisamente de revisión precisamente del trabajo. Sé que han presentado una denuncia, una asistente del Ministerio Público con filiación a un partido político, por una denuncia, por un presunto delito de plagio. Lo que me sorprende que lo ha presentado, según el tenor o el encabezado del documento que se ha dado a conocer por las redes sociales, precisamente a la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que jefatura la doctora Bernardita Telles, fiscal superior que solicitó precisamente que le informara sobre la actividad laboral de mi esposa. Bueno, debo entender de que debe haber un trasfondo a todas estas actuaciones. He cumplido con los requisitos que señaló la universidad. He cumplido con el formato que me estableció la universidad. Sí, entiendo, hay cuestionamientos, precisamente estoy sometido a ellos. No oculto nada, la tesis estaba al acceso público. Mi tesis no habida, por ejemplo, en la biblioteca, es de acceso en el internet. No solamente soy magíster en Derecho Constitucional en la Universidad Católica Santa María, soy magíster en Gestión Pública en ESAN, acá en la ciudad de Lima. Pueden revisar si gustan también esa tesis. ¿Cómo ha tomado el respaldo de sus pares brasileños y el apoyo que han sentido en los últimos días por parte de la población, incluyendo al presidente Vizcarra, que ha presentado un proyecto que digamos, y que además criticó en su momento que ustedes fuesen removidos? ¿Cómo analiza todo lo que ha ocurrido, ya para ir cerrando la entrevista, en los últimos días, que los ha colocado a ustedes como protagonistas de una situación que ha movilizado a la población? Bueno, primero agradecer a la ciudadanía. Creo que la sociedad puede realizar cambios. Creo que cuando hay arbitrariedades, actuaciones ilegales de las autoridades, estas pueden ser revertidas con la protesta pacífica. El día de hoy, miles de ciudadanos están protestando. En el Brasil hemos encontrado esa respuesta de aceptación por parte de los pares nuestros, de los procuradores del equipo de la Fuerza de Tarea. Saludamos estos pronunciamientos, los aceptamos con tranquilidad. Entiendo que el doctor Rafael Vela Barba va a hacer un pronunciamiento de agradecimiento hacia ellos. Lo único que esperamos es de que el Ministerio Público recupere la dignidad que como institución le corresponde. ¿Chávarri debería salir por decisión personal, por una decisión del Congreso o por la aprobación de este proyecto del presidente? ¿Cuál es el camino que usted considera más institucional? Mire, lamentablemente no tenemos, vuelvo a decir, este órgano de control de la magistratura. Y que por eso usted apelaba a la decisión de los fiscales, a una suerte de... Esa función la cumple
el legislativo a través de esas comisiones que tienen las denuncias. Tendría que ser entonces el Congreso. Que tiene el Congreso. Hay una iniciativa de proyecto de ley presentado por el Ejecutivo al Legislativo. Finalmente el Legislativo es quien da las normas y los demás entes del Estado la deben acatar. Lo único que le puedo indicar de que Pedro Chávarri no puede permanecer en la institución. Es un peligro para la investigación. Tiene un proceso penal que debe afrontar, que es el delito de encubrimiento en sus dos modalidades. Esta no es un pedido de investigación, o sea, lo que usted ha hecho es denunciar formalmente a Chávarri. Es un pedido de investigación que esperemos que Pedro Chávarri... Al margen de los otros que está viendo Pablo Sánchez, por supuesto, ¿no? Al margen de las otras investigaciones por vínculos con los cuellos blancos, tengo entendido, pero que se espera de que una vez que renuncie Pedro Chávarri a su cargo de fiscal de la Nación y fiscal supremo, se someta a la investigación como ciudadano que corresponde. Muy bien, le agradezco mucho su presencia en el programa. Una última pregunta, si se me escapa. El tema de los abogados del caso de Keiko Fujimori. Juliana Loza ha dicho que es injusto que se le deje a Keiko sin abogados y que usted debería inhibirse de investigarla a ella, sino que debería ser otro fiscal más bien el que viera el caso de los abogados. ¿Usted cree firmemente, porque así lo ha alegado, que los abogados influyeron en el cambio, es decir, entorpecieron o trataron de distorsionar las confesiones de los colaboradores y testigos? Esa es una certeza que usted tiene. No voy a entrar a profundidad porque sé que no estoy puede, sustentando yo lo sé, en este momento está en pleno proceso. El requerimiento. Pero es válido que usted siga, ¿usted va a seguir investigando a los abogados? Bueno, no hay ningún pedido respecto a la abogada que usted hace referencia para que yo me aparte de la investigación. Correcto. Segundo, es mi deber precisamente cautelar el desarrollo del proceso y ante la comisión de un hecho delictivo dentro de la estructura de una organización criminal, tengo que cumplir con mi deber, y mi deber es investigar. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte con las investigaciones y vamos a estar muy atentos porque el sistema de justicia en el Perú, quizá esta crisis sirva, y lo queremos ver así, para poder refundarlo, ¿no? Para ver en medio de una crisis una oportunidad, como se dice, siendo optimista. Muchas gracias y feliz 2019. Gracias por aceptar. Vamos a ir a la pausa y regresamos con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, precisamente para hablar de este proyecto que se pretende exonerar del pase de la